¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Les estoy escribiendo estas notas adicionales como complemento a lo que vimos en la clase sobre el proceso de Joule. No terminamos todo, así que me gustaría comentarles lo siguiente. ¿Okay? La primera parte va a ser algunas cosas que podrían utilizar para su tarea, que les van a hacer, que les van a ayudar para, a ver, déjenme, en un segundito, que les van a ayudar para lo de su tarea. Ahí va. Les recuerdo la definición, rápidamente les recuerdo la definición del proceso de Joule. La construcción del proceso de Joule, más bien como lo vimos en clase. Y consistía en lo siguiente. Íbamos a empezar con una partícula que iba a estar viviendo durante un tiempo con distribución exponencial, ¿no? Esto iba a ser un tiempo tau 0 con distribución exponencial de cierto parámetro. Vamos a llamarle lambda, donde lambda es un parámetro positivo. Cuando terminaba ese reloj exponencial, la partícula se iba a subdividir e iban a salir dos, ¿no? Iba a tener una bipartición y cada una de esas dos partículas iba a evolucionar de acuerdo a un tiempo exponencial, a biparticionarse de acuerdo a un tiempo exponencial. Cada una de esas partículas va a tener su propio tiempo exponencial independiente de cualquiera de las otras partículas, ¿vale? Entonces esto en particular se va a ver más o menos así, va a estar viviendo un tiempo tau lo que sea, tau no, otra letra, ¿no? Un tiempo exponencial del mismo parámetro del mismo parámetro del original, que era este. Luego se biparticionaba, supongo que esa palabra existe, y hacía algo de ese estilo, más o menos, ¿no? Exageré un poquito con esto, perdón. Bueno, lo mismo hacía esta otra partícula. Supongamos que es una partícula azul, va así, y vamos a hacer que viva un poquito menos de tiempo. Se biparticiona, se hace dos, y luego estos no sé qué cosa hagan. Vamos a suponer que hacen eso, ¿vale? Y XT, que era el proceso que nos interesaba, espero que aquí me quepa, XT iba a representar el número de individuos al tiempo T, ¿vale? Entonces vamos a ver, de hecho esto lo podría poner en otro lado. Vamos a ver cómo lo acomodamos. Ok. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este número de individuos. Es más o menos claro si lo piensan un rato, pero bueno. Fíjense cuándo ocurren los eventos, ¿no? Cada que va a ocurrir un evento, vamos a suponer que vemos este intervalo de tiempo de por aquí. Durante este intervalo había una sola partícula, ¿no? Y entonces se biparticionó. Ahí está. Aquí hay dos partículas. En este momento va a haber dos partículas. Cada una de ellas evoluciona de acuerdo a un tiempo exponencial, pero el cambio en el número de partículas se va a dar en cuanto alguna, la primera de ellas, se biparticione. Entonces, si nos fijamos en estas dos, el primer tiempo de cambio se va a dar en el mínimo de esas dos exponenciales que son independientes y por lo tanto, pues eso es también un tiempo exponencial de parámetro, el número de partículas que haya por lambda, ¿no? En este caso 2 lambda. Pero bueno, eso va más adelante. Por el momento solo me estoy fijando en que aquí hay dos partículas. Después nos fijamos en la transición, o sea, esta fue la que transitó a otras dos partículas. Y ahora va a haber competencia entre tres. Va a estar esta, bueno, esta que inició desde acá, más bien lo debería poner, esta y esta, que están viviendo un tiempo hasta que le toca al azul del medio biparticionarse, ¿o a quién? No sé, pero aquí hay tres partículas y los tiempos se van a, o sea, la cadena va a saltar en el mínimo de los tres tiempos exponenciales, ¿no? Entonces esto va a ser, aquí va a haber tres partículas, etcétera, ¿no? Entonces, mi punto aquí es el siguiente. ¿Recuerdan el proceso Poisson? O sea, el proceso Poisson consistía en que empezaban en 0, pasaba un tiempo exponencial, saltaban a 1, pasaba otro tiempo exponencial, saltaban a 2, pero todos esos tiempos exponenciales eran idénticamente distribuidos, independientes, y
el conteo siempre iba uno para arriba, ¿no? Este también. Este va a ser un proceso en el que vayamos siempre incrementando en uno nuestra cadena de marco. De hecho, si lo piensan un poco más detalladamente, este es un proceso de saltos, ¿no? Y cada salto va a ir para arriba una unidad, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. El proceso siempre salta hacia arriba una unidad. Y de hecho, más aún, si, o de manera general, ¿no? Si este proceso le llamamos X, donde XT es el número de partículas al tiempo T, con una población inicial no trivial, XT, digamos que es igual a X chiquita que viva en los naturales. Vamos a ponerle así para que se entienda que no está el cero incluido. El proceso de saltos, XT, es un proceso de saltos puro. Ajá. Y además, el tiempo del primer cambio, del primer salto, el tau 0, tiene distribución que vamos a pensarlo. Esto viene más o menos en el tenor de lo que estaban viendo con la pregunta de item pool, ¿no? O sea, ahora hay, en este caso, va a haber, no voy a hacer todo el dibujo, pero vamos a poner que hay varias partículas que están compitiendo, van a tener tiempos exponenciales. No lo sé, no sé cómo vayan a estar, pero la primera transición se va a dar aquí, ¿no? En la que tenga el tiempo menor de todas estas. Es decir, la transición se da en el mínimo de cuántas variables exponenciales de X, variables exponenciales del mismo parámetro, ¿no? Entonces, esto va a tener, de acuerdo a su curso del semestre pasado, el año pasado, no sé cuándo lo llevaron, una distribución exponencial de parámetro, la suma de los parámetros, ¿no? De las exponenciales de cada una de las partículas. Hay X partículas, entonces suma de todas una lambda por cada X, ¿no? Entonces, ese va a ser el tiempo de, el parámetro del primer tiempo de salto. Entonces, por el momento, no les he dicho que es un proceso de Markov, solo dije que es un proceso de saltos puro, y lo que sí es que les comenté sin justificar, les comenté en la clase que si les pedimos a las variables exponenciales, perdónenme, si le pedimos a los tiempos entre saltos, ¿no? Que tengan una variable, una distribución exponencial, no importa el parámetro, pero que sea exponencial, entonces podemos tener una cadena de Markov, ¿no? Una cadena de saltos puros de Markov. Pero no se los probé, así que en este ejemplo sí se los voy a probar, en este ejemplo en particular, pero por el momento, para hacer más amena el video, ¿no? Vamos a suponer, por el momento, que X es una cadena de Markov de saltos puros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero que ya hagan cálculos, ¿no? Me gustaría, porque les puse eso en la tarea, me gustaría que consideren cuál es la Q matriz. Me gustaría determinarles la Q matriz porque esa la van a ocupar en la tarea. Entonces vamos a ponerle aquí una sección calculando la Q matriz asociada. Vale. Primero que nada, noten que el espacio de estados es, bueno, van a tener una partícula, 2, 3, 4, etc. Entonces el espacio de estados va a ser los naturales. ¿Vale? De hecho, vamos a ponerle n más, que sean los naturales sin el cero. ¿Vale? Segundo,
La Q matriz es relativamente fácil de expresar porque si tenemos dos elementos en el espacio de estado C, ¿no? Entonces, la X, Y componente de Q debería de verse de la siguiente manera. Recuerden que hay dos casos que se distinguen. Por favor, sí tengan en cuenta que la Q matriz es la derivada de la P evaluada en cero, pero sobre todo tomen la definición, esta otra con los parámetros Q chiquita x y QX con pi, ¿no? Esa es la que es más útil para hacer cálculos, ¿no? Entonces, bueno, estoy divagando. Hay dos casos, y igual a x y el contrario, ¿no? Y en este caso, en el que y es igual a x, estamos calculando qxx, eso recuerden que era nada más en la diagonal, la Q matriz tenía los negativos de las tasas de las exponenciales correspondientes al estado x, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es menos q chiquita x, donde q chiquita x es la intensidad de tau 0 empezando en x. Pero eso ya lo tenemos, ¿no? Porque si nos vamos un poquito más arriba, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿no? O sea, el tiempo de la ocurrencia del primer salto se distribuye, si empezamos con X partículas, se distribuye de acuerdo a una ley exponencial debido a esta competencia entre varios relojes exponenciales, ¿no? Entonces, menos la intensidad, al parecer va a ser nada más menos lambda x y ya tenemos las diagonales de nuestra matriz. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Lo siguiente es cuando no son iguales a x, ¿no? En ese caso, pues nada más tenemos por definición qx por pi de x a y, ¿no? Y el detalle aquí es que, bueno, esto es lambda x para empezar, ¿no? Lo que viene de la qx. Y la pi es la matriz, la matriz de saltos. O sea, la matriz que te indica cuál es la probabilidad cuando llega un salto, condicional a que estás en un salto, cuál es la probabilidad de saltar del punto X al punto Y. Pero esto es trivial en nuestro caso, porque esas probabilidades, no hay probabilidad realmente, es siempre que estás en un punto, te vas al siguiente, porque nada más hay un elemento más en tu población, ¿no? Entonces, esto es simplemente 1 cuando x es igual a y, ¿no? Y, perdón, cuando y es igual a x más 1 y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, esto va a ser delta de x más 1 a y. Vamos a ponerlo de esta manera. Y esto es todo lo que necesitan para la tarea. Ya tienen la Q matriz y en la tarea me parece que tenían ustedes una distribución inicial, eh, 1, ¿no? Usé la letra X para todo en este caso, pero bueno, se entiende. Esta es la matriz no confundan esta X con esta X, ¿no? Que sí la interpretamos así al principio, pero en principio son distintas. Bueno, pues nada más le ponen, especializan a X igual a 1 y ya lo tienen para la tarea, ¿no? La Q matriz sigue siendo la misma, lo único es que tiene una distribución inicial un poquito distinta. Más sencilla, yo creo, ¿no? Bueno, eso es todo lo que necesitan para la tarea. Ustedes van a formular las ecuaciones hacia adelante y hacia atrás, o sea, backward y forward. Y un comentario rapidísimo. Tuve un typo en la tarea por ahí que les puse una fórmula equivocada. Si lo resolvieron toda ya, ¿no? En el último inciso tenían una fórmula equivocada para la ley. Les pedí la ley final, ¿no? La probabilidad de transición completa, escrita de manera completa para el proceso de Joule. Y la fórmula general se las puse mal, pero ya se las corregí. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces hasta aquí es realmente lo que les quería comunicar. Pero ya que andamos en el video me gustaría aprovechar para darles a quienes tengan curiosidad, ¿no? La justificación de la propiedad de Markov para esta cadena se llama cadena de nacimientos técnicamente, con tasas lambda X.
No lo tomen como algo obligatorio, realmente si quieren pueden pausar el video en este momento e irse a su tarea, pero si les da curiosidad, aquí está la justificación, una justificación de la propiedad de Markov para X. Y un detalle importante es que esta prueba es un copy-paste de lo que se hace para el proceso Poisson. Entonces, si ya hicieron propiedad de Markov para el proceso Poisson, créanme que ya saben hacer propiedad de Markov para el proceso, cualquier proceso de saltos de nacimiento. ¿Vale? Pero bueno, en este caso en particular, no les dije que es un proceso de nacimiento, perdón, un proceso de saltos puro de Markov que siempre va para arriba una unidad. ¿Vale? Cualquiera de esos procesos se maneja la propiedad de Markov de la misma manera, independiente de las tasas que tengan en cada estado. ¿Vale? Bueno, estoy explayándome mucho. Ahí va. Vamos a suponer, para probar la propiedad de Markov, vamos a suponer que tenemos un montón de tiempos ordenados. Pues nos gustaría calcular o simplificar la probabilidad de que xt sea igual a y, dado que xs es igual a x y xtn-1 es igual a xn-1, etcétera, etcétera, ¿no? xt0 es igual a x0. Nos gustaría simplificar eso y nos gustaría probar que eso es exactamente lo mismo que esta expresión, pero cuando le quitamos los condicionantes del lado derecho y le dejamos el último nada más. Eso es lo que queremos probar, ¿no? El detalle la prueba es realmente análoga a los argumentitos estos que utilizamos en el proceso Poisson, ¿no? Y consisten en lo siguiente. Vamos a tomar esta expresión, ¿no? Esto es lo que queremos probar. Y la prueba es, como les comentaba, parecida al argumento que usa en las pruebas que tienen que ver con Poisson, en el sentido de que con Poisson siempre hacían como incrementos, ¿no? Escribían las variables aleatorias como cosas independientes y para eso era muy útil usar incrementos del proceso, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo en este caso. Para empezar, vamos a borrar este t y vamos a escribirlo como otro parámetro. Vamos a escribirlo como un cachito que va después de s, más el cachito que va antes de s. Bueno, hasta s, ¿no? Y a este proceso le vamos a quitar, le vamos a sumar y restar 0, ¿no? El siguiente 0, que va a ser, le vamos a restar xs. ¿Por qué? A ver, porque esto usualmente, si pensamos en el proceso Poisson, este proceso que estamos poniendo aquí era independiente del pasado, ¿no? Entonces vamos a usar la misma lógica, pero con cuentas un poquito más detalladas. Entonces, si se lo restamos, lo tenemos que sumar. Y aquí técnicamente deberíamos de poner xs, pero recuerden que estamos condicionando sobre el valor de xs, que va a ser igual a x chiquita. Entonces, ni siquiera me preocupo por poner xs, voy a poner directamente x chiquita. Y ahí está mi fórmula, ¿vale? Ahora, vamos a notar que, vamos a llamarle a esto estrella, y vamos a poner una observación, y es que para probar esta propiedad de pérdida de memoria, basta probar que este proceso de aquí va a ser independiente de todo esto que está por acá, ¿vale? Recuerden que ya sustituimos x chiquita, ¿eh? Y eso, si piensan en el proceso Poisson, o sea, bueno, perdónenme, les dije proceso. Esta variable aleatoria debería ser independiente de todo este cacho de por acá. Y de hecho vamos a probar algo un poquito más fuerte, que es que basta probar que el proceso x de esta cosa, ¿okay? Que es u, menos, perdón, vamos a ponerle xu gorrito, digamos, a xs más u menos xs, ¿no? Exacto.
con U positivo es independiente del proceso original XS cuando S, mala elección de letras, XR cuando R es menor o igual que S. Claro, todas estas variables aleatorias están dependiendo de este proceso. Si esto es independiente de este proceso, que es el que tenemos por acá a la derecha, realmente evaluado en U, pues entonces ya tenemos la propiedad de Markov, ¿no? Bueno, la prueba de esta observación, justificación. Ok, probando la independencia. Perdónenme, ¿es independiente de esto? Me falta algo importante, condicional. Condicional a que x es s igual a x chiquita, perdónenme. Sí, me falta este pedazo, ¿no? Me falta este pedazo de la definición de cadena de Markov. Bueno, pues ¿cómo le hacemos? Probando la independencia. Pues vamos a notar que observación 1, este proceso XU depende únicamente de sus saltos, ¿no? De sus tiempos entre saltos. O vamos a ponerle de sus tiempos de saltos para ser consistentes con la notación que van a ser, vamos a llamarles tau 0, tau 1, etcétera. Bueno, ya estoy hablando de saltos y no estoy seguro de que les haya justificado que es un proceso de saltos, ¿verdad? Entonces vamos a justificar eso brevemente aquí. Este proceso es un proceso de saltos puro de la manera en la que lo hemos estado definiendo a lo largo de la clase. ¿De acuerdo? Déjenme ver si estoy grabando la sesión. Sí. Bueno, si es un proceso de saltos, ¿por qué? Porque lo único que estamos variando es la U. Entonces, supongan que XS, pues para fines prácticos, XS va a estar fijo porque solo estamos variando la U en el proceso. Entonces, este proceso indexado por U va a estar saltando exactamente los mismos puntos, ¿no? Perdón, este proceso va a tener un salto cuando U coincida con uno de los saltos trasladados por S. Creo que lo expliqué de una manera un poquito confusa. Véanlo de esta manera. Cuando variamos el argumento de este término, pues va a estar saltando una unidad únicamente. Y eso significa que XU va a estar saltando una unidad únicamente. Todo esto se mantiene constante con respecto a U. Entonces, bueno, es un proceso de saltos puro. Y los saltos, de hecho, eso es importante, X va a saltar en cuanto gorro va a saltar cuando X sin gorro más S salte, ¿no? O sea, lo único que estamos haciendo es trasladar el tiempo de saltos. Pero eso ahorita lo vemos con un dibujito. Lo único que quería justificar era que era una cadena de saltos pura. De acuerdo, entonces, segunda observación es que XR, vamos a ponerle, para R menor o igual que S, de igual manera depende únicamente y aquí vamos a tener cuidado, esto va a ser tau 0, tau 1, pero esto va a llegar hasta un último punto que va a ser tau, vamos a revisar la condicionante, esta condicionante. Yo digo que esto va a llegar hasta tau x más 1. ¿Por qué? Justificación. Está más o menos facilita la justificación. Bueno, obviamente condicionado al evento, ¿cuál era? XS es igual a X chiquita.
¿Por qué? Porque XS igual a X chiquita, si recuerdan su curso del semestre pasado para el proceso Poisson, esto quiere decir, o sea, X mayúscula S está contando el número de saltos que ha tenido la cadena, ¿no? Entonces, el que sea igual a X quiere decir que estamos exactamente en el salto X, ¿no? O sea, que saltamos exactamente X veces, perdón, ni una más ni menos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, bueno, si hacen un dibujito, ¿no? Vamos a hacerlo bien hecho. A ver, ahí va. Por aquí debe de estar S. Y queremos que el tiempo de llegada, el tiempo de la késima transición de la matriz haya llegado antes de S, ¿no? De manera que haya habido K saltos antes, claro, y por cada salto debió haber habido un tiempo, ¿no? Entonces, tau X debe de estar de este lado, pero no puede haber más de X saltos, ¿no? Entonces, tau X más 1 debe de estar después de S. Entonces, esto quiere decir exactamente que tau X sea menor o igual que S, menor que tau X más 1. Y bueno, aquí está la justificación de que nada más depende de estos términos. ¿Por qué? Porque, porque si estamos contando las ocurrencias hasta S nada más, o sea, si estamos viendo la cadena hasta el tiempo S, entonces únicamente ha habido, ha habido X saltos en la cadena, ¿no? Entonces, todo esto va a depender nada más de tau X menos 1, etcétera. Bueno, también va a depender del último, perdónenme. También depende del último porque estamos, el hecho de que XS sea igual a X chiquita quiere decir que no ha llegado todavía el último, el X más un salto, ¿no? Entonces también depende de esto, perdón. Que es exactamente lo que escribí aquí. Bueno, ya está eso, vaya. Era lo más difícil, yo creo. Lo que sigue va a ser más o menos facilito. Vamos a fijarnos en quiénes son estos taos, ¿no? Estos tau X, ahora fíjense qué pasó con el proceso. Ya una vez que estamos en el proceso, esto debería de caer en el tiempo K, en el nivel K, ¿no? Estamos empezando ahora el proceso, o bueno, quisiéramos pensar que hubo cosas que pasaron antes, ¿no? Aquí hubo un salto. Continúo por la derecha. Aquí hubo un salto y ahora estamos observando el proceso a partir de este punto, ¿no? Entonces podrían de hecho, pensar pensar que eso induce una dependencia, ¿no? Porque eh, estamos dependiendo de este intervalo, en cierta manera, de este intervalo de tiempo. Pero bueno, eso va más adelante. Eso vamos adelante. Nuestro proceso lo estamos observando a partir de aquí. Teníamos K individuos, ¿no? Este es el X tilde y va a ir saltando. Este es el proceso X tilde contado nada más en esta región de tiempo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cuáles son los saltos de este proceso X gorro, X tilde, X gorro, perdonen. X gorro va a estar saltando, pues cuando lleguen los siguientes tiempos de los taos, ¿no? O sea, X, tau X más 2, ¿no? Este va a ser el tiempo cero, déjenme ponerlo así. Este va a ser el tiempo cero y el incremento que tengamos desde S en adelante va a ser el parámetro temporal de la X GOR, sí. Entonces, si se fijan, lo que queremos es que ese incremento sea igual a tau X, ¿no? Y ahí en ese momento va a haber un salto. Llega el siguiente tau X, X más 3 en este caso. Va a tener un salto y llega hasta por acá. Entonces, fíjense cuáles son los tiempos tau tildas, ¿no? Estos tau tildas que definimos, pues van a ser simplemente estos cachitos. Este cachito va a ser tau 0, 1, tau 0, perdón, gorro. Este otro cachito va a ser tau 0, 2, tau 1, gorro, perdón. Este otro cachito va a ser tau 2, etcétera. Ok. Ahora, este es el principal, el punchline de la prueba, ¿vale? Ahí les va.
Bueno, de esta segunda parte de la prueba, supongo, más bien. Entonces, pónganle pausa al video, chequen que ya entendieron todo el argumento hasta el momento, descansen un poquito y ahí va, y ahí les va el argumento final ahora sí. Ya, quiten la pausa ahora. Lo que queremos ver es que estos tiempos son independientes de estos tiempos de por acá, ¿no? Pero para ver eso, basta comprobar que todos estos incrementos son independientes de todos estos incrementos y de este incremento condicional a este evento, ¿vale? Que básicamente es lo mismo que este evento de por acá. Ahorita les explico por qué, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque los tiempos tau gorros, ¿no? Se pueden escribir como los incrementos que tienes, ¿no? O sea, tau 1 es simplemente la suma de estos dos puntos, ¿no? Entonces, si esos dos tiempos son independientes del pasado, entonces, pues esta que es la suma también va a ser independiente del pasado. Análogo para todos los otros tiempos. Y bueno, vamos ahora a preguntarnos si esos tiempos entre ocurrencias son efectivamente independientes. Bueno, por construcción, todos estos son independientes, ¿no? Bueno, en particular, este tiempo va a ser independiente de todos estos de por acá y de este. Este tiempo va a ser independiente de toda esta parte que está por acá, ¿no? Entonces, a ver, voy a reciclar mi dibujo. Ay, perdón. Ok. Y vamos a poner eso como una observación. Eh, ¿Qué le pusimos? Tau 1 gorro menos tau 0 gorro, que es este cachito de aquí. Luego este otro cachito de aquí. Todos esos son independientes de todos estos. ¿Vale? Son independientes de lo mismo, pero sin gorros. Tau 0, tau 1, menos tau 0. Así hasta, vamos a ver hasta dónde. Hasta tau x, o sea, van a ser independientes de este. Este es el último que vamos a considerar. Tau x menos 1. ¿Vale? Y luego, pues también, si estamos considerando este cacho de acá, pues eso también va a ser independiente del último, ¿no? El último va a ser especial, pero en este caso también está incluido ahí. Tau x más 1 menos tau x, ¿no? Eso ya está bien. Entonces ya nos encargamos de casi todas las variables exponenciales. Son independientes de lo que queríamos. Pero nos falta esta última. Esta queremos que sea independiente de todas las anteriores, ¿no? Entonces, esta queremos que sea independiente de esta, y eso ya lo tenemos, ¿no? Además, tau x más 1 menos tau x es independiente de, bueno, es independiente de todas las de adelante, pero eso no lo voy a poner, es obvio. Y además es independiente de estas que quedan atrás de la tau x, ¿no? O sea, va a ser independiente de tau 0, tau 1 menos tau 0, perdón, hasta tau x menos 1, pero ahora ya no voy a incluir este último punto de aquí porque eso hay que probarlo. Sí es cierto, pero hay que probarlo. Y para probar que tau x más 1 menos tau x es independiente, déjenme usar esta notación para ser más breve. Es independiente de este último punto que no incluí en mi lista. Perdón, estoy poniendo sin tildas, perdón, me debería tener gorros, perdón, no tildas, gorros.
Ok, para ver esa propiedad menos tau x, pues vamos a tener que usar la pérdida de la memoria. En algún momento necesitábamos usar que eran exponenciales, recuerden, ¿no? Porque si no, no se vale la propiedad de Markov, según les dije en el resultadito que probamos, ¿no? De los tiempos, la distribución de los tiempos entre ocurrencias. Entonces, prueba de esto. Pues nada más vamos a usar la propiedad de pérdida de la memoria. La probabilidad de que... No sé por qué estoy tan distraído, perdónenme. Esto no es lo que queremos probar, ¿eh? Esto no es lo que queremos probar. Vamos a ver lo que queremos probar. Lo que queríamos probar era que este era independiente de este condicionado a que es mayor que ese. Entonces, tau 0 tilde es independiente de todos estos. Eso es lo que debía haber dicho. Ojalá y pudiera editar el video, pero no sé todavía cómo hacerlo. Bueno, es independiente de todos esos y hay que probar que es independiente también. Tau 0 es independiente de este condicionado a x es igual a x. Ok, ahora sí está bien. Ahora, la prueba de este hecho que le estoy poniendo aquí. Prueba de este hecho. Que es el único cachito que nos falta, ¿no? Bueno, pues tau gorrito 0, la probabilidad de que esto sea mayor que W, vamos a ponerle. Dado que xs es igual a x chiquita, vamos a desenrollar las definiciones. Tau 0, nos vamos a nuestro dibujito y vemos que debe de ser igual ¿a qué? A tau x más 1 menos s. Vamos a ponerle. Y después dije que este evento XS igual a 0 era lo mismo que el evento... ay Dios, a ver. Aquí en el dibujo lo podemos observar, en que S esté entre esos dos en ese intervalo. O sea, que tau X sea menor que S, menor que tau X más 1. Va. Y ahora usamos esta propiedad de los incrementos. Queremos poner todo en términos de los incrementos de los taus para que todo sea más fácil. Y esto entonces sería la probabilidad de que, vamos a poner en azul, tau x más 1 menos tau x, y ahora sí menos lo demás, menos s, bueno, vamos a poner el s del otro lado, sea mayor que w más s, pero si le resté el tau x del otro lado, también se lo tengo que restar del lado derecho, ¿no? Entonces tendría menos tau x. Dado lo mismo de por aquí, lo mismo voy a hacer aquí, voy a hacer eh, que tau x más 1 le resto tau x de los dos lados y me quedaría que, bueno, obviamente ese va a ser mayor a 0. Esto me va a quedar que tau x más 1 menos tau x debe de ser mayor que s menos tau x. Ok. Menos tau x entonces. Mayor a 0, ¿no? Mayor a 0 esto también, pero esto ya lo tenemos. Mayor a 0. Da igual. Pero el detalle es el siguiente. El detalle es que este pedazo, ya sabemos, esta es trivial, ¿están de acuerdo? ¿No? Estamos suponiendo que no es trivial, perdón. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. El punto es que este pedazo es independiente de este. ¿Están de acuerdo? Este pedazo es independiente de este. Y de hecho, esto es la misma variable aleatoria, ¿no? Color azul. Entonces vamos a barrer sobre todos los posibles valores del tau x que satisfacen eso, ¿no? Y del otro lado, y de este lado también hacemos lo mismo.
Entonces, condicionando sobre el tau X, podemos condicionar sobre tau X y no le va a afectar a la distribución del lado de lo azul porque es independiente, ¿no? Entonces, esto va a ser lo mismo que pensar que este numerito, esto es un número y no una variable aleatoria. Entonces, al final, estas probabilidades van a ser las probabilidades de que un número aumentado por W esté por debajo de la variable aleatoria exponencial, condicional a que la variable aleatoria exponencial está por arriba de este pedazo de acá, ¿no? Entonces vamos a subrayarlo si quieren para que se vea más claro qué es lo que estoy haciendo. Este pedazo de aquí coincide con este otro de acá. Ay, perdónenme, no estoy diciendo mal. Este pedazo de aquí es lo mismo que este pedazo de acá. Entonces, solo estoy condicionando que una exponencial sea mayor que incrementarle a esto W, condicional a que ya sabemos que es mayor a eso. Y eso nos daría exactamente la probabilidad por la pérdida de memoria de la exponencial. Nos daría tau x más 1 menos tau x es mayor que W. ¿Vale? Y esto a su vez debe de ser, a ver, ¿qué me debería quedar al final? Esto me queda exactamente. De acuerdo. Sabemos que esto ya no depende del valor. Exactamente. Y este término, ya terminamos, perdón. Y este término no depende del valor que le estemos asignando a estas X, ¿no? Bueno, sí depende de la X, pero no depende de nada de esto, ¿no? Entonces, al final, esto debería de ser por el mismo argumento, o sea, siguiendo el mismo cálculo que hicimos, pero sin incluir este cachito de aquí. O sea, si no incluimos ese pedazo y hacemos la cuenta exactamente de la misma manera, ¿no? O sea, solo ignoren esto. O, o pongan si quieren sin puntos, ¿no? Nada más ponen el último y hacen el mismo análisis. Esto nos va a dar lo mismo que la probabilidad procediendo de manera análoga que la probabilidad de, necesito copiarlo, la probabilidad de este cacho. ¿Por qué? Porque el mismo argumento, esto funciona para cualquier elección de los TNs, ¿no? Entonces puedo suponer que no pongo ningún tiempo adicional, nada más pongo el S y el mismo argumento me da el resultado. Entonces realmente no hay nada que probar, es nada más esto. Va a ser lo mismo que ponerle este cacho, pero sin este pedazo de las condicionantes, nada más con eso, que era lo que queríamos, ¿no? Esta es la propiedad de marco. Y bueno, eso es todo lo que se necesitaba. Si quieren, si les da curiosidad acerca de más de estas cosas, hay otras cosas que se llaman procesos de nacimiento, que son análogos a estos, nada más que la tasa de las exponenciales es siempre, no necesariamente es lambda x, ¿no? Es lo que quiera que sea positivo. Eso se llama procesos de nacimiento y este viernes espero que puedan ver simular uno que explota. Eso va a ser lo interesante. Van a probar en la tarea que no explota y casi todos los que vamos a manejar no son explosivos, pero también sería bueno hacer una simulación de algo explosivo. Ahora sí, eso es todo. Si tienen alguna duda, me mandan un mensaje y yo les respondo.
¿va? Entonces, que tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Hasta luego.